nos hemos puesto ropa cómoda en el programa, nos hemos puesto ropa deportiva porque no queríamos perdernos una masterclass muy especial que va a hacer el bailarín Alex Bullón aquí en Danzalona, una de las mejores escuelas que tenemos en Badalona y en Barcelona dedicadas a todo tipo de disciplinas de la danza. La danza, Alex, es una vitamina para mucha gente en cualquiera de sus formas, ya sea en la música latina, la música street dance, que es tu especialidad, la música clásica también, que sirve para bailar. ¿Qué tiene la danza que la hace tan especial? Pues la verdad es que no lo sé, porque yo desde pequeño siempre he bailado y por muchos años fui autodidacta. En realidad empecé a dar clase cuando tenía 14 años, recuerdo bien, ya porque yo me salía de dentro a bailar, ¿no? Entonces para mí es tan terapéutico, tan bailar. Si me encuentro mal, empiezo a coreografiar. Si estoy triste, coreografío. Si estoy feliz, coreografío. Entonces expreso cualquier emoción coreografiando o bailando, que también me gusta bailar el material de otras personas también, ¿no? Vamos a hablar de tu historia. Tú eres Alex Bullón, un bailarín de aquí de Badalona, que empezaste muy jovencito y que a raíz de esa pasión que te despierta el baile has conseguido desarrollar una carrera internacional que te ha llevado a bailar con los artistas más importantes, con las artistas también más importantes, a hacer giras, sobre todo con mujeres, ¿no? Cuéntanos cómo nace esa posibilidad de empezar en una escuela, me imagino, por aquí en Barcelona, en Badalona, y llegar tan lejos. Pues mira, yo sí, como he dicho, sí, empecé pues grabando todos los vídeos musicales o actuaciones que salían en la televisión, y a partir de ahí, pues bueno, escuelas de aquí, de Badalona y de Barcelona me empezaron a dar confianza en dar clase, en recibir también, ¿no? Pues yo empecé, bueno, con técnica, empecé con mucho ballet, mucho flamenco contemporáneo, y luego ya pues me dejaban soltarme un poquito más en lo mío, que es esto, que es el urban dance, el street dance y todo eso, y nada, me dio por colgar todos los vídeos en YouTube, y me encontraron agentes de Los Ángeles online y me dijeron, queremos traerte aquí. Entonces me llevaron para allá. El equipo de Britney Spears me recogió, me dijo, da clase a esta mujer que le hace falta. Que le hace falta un poquito, ¿no? En esa época. Ahora está mejor, está muy bien, pero bueno, cuando tuve aquel decaimiento. Y nada, y después de todo eso, pues ya dije, me costó mucho irme allá a vivir porque yo soy muy familiar y muy de aquí de Badalona, Barcelona, de mi familia, de mis amigos. Pero al final, bueno, decidí irme para allá, arriesgar, que es muy difícil porque hay muchísima competencia allí. Entonces aquí como que no tenía tanto, ¿no? Pero en aquella época. Ahora hay mucha más danza en España, que estoy súper contento por eso. Pero antes no había tanto, me cuesta un poco, estoy pensando en inglés. Y nada, pues me fue muy bien, me fue muy bien. Estoy trabajando para una agencia muy importante que se llama MSA, que lleva a todos los mejores bailarines y coreógrafos de Hollywood. Y nada, súper feliz, no me puedo quejar. Me costó mucho al principio, pero ya después de 6 años ya he trabajado con todas estas chicas, sobre todo chicas. He trabajado con otros chicos también, pero sobre todo artistas femeninas, ¿no? Y me he recorrido el mundo, tours y todo eso. Vengo ahora de China, estoy un poco cansado, pero bueno, me llamaron para dar clase aquí y dije, por supuesto, Badalona es mi casa y estoy feliz de estar aquí. Eres bailarín, pero sobre todo lo que más te gusta y con lo que disfrutas es creando, ¿verdad? Coreografiando, sí. Para allí, o sea, yo siempre lo digo, si la gente de verdad les gusta verme bailar y piensan que soy bueno en eso, o sea, no tengo realmente otra cosa buena que decir de mí que es que coreografiar es lo que más me gusta y lo que creo que hago mejor que bailar, yo creo. No sé, al menos es como lo veo. A veces me gusta crear y ver en otra persona hacer mi trabajo. Incluso pienso que normalmente si me gusta mucho cómo lo hace esa persona, lo hace incluso mejor que yo, aunque los movimientos hayan nacido de mí, ¿no? Sean los tuyos, ¿no? Nos has hablado de Britney Spears porque es muy modesto, pero hay muchas artistas de primer nivel que están haciendo giras por todo el mundo y que están bailando tus pasos, ¿verdad? Sí, bueno, ahora mismo Kesha, Demi Lovato, otras personas. me cuesta un poco decir todo el mundo con el que trabajo, pero sí he trabajado, bueno, con Miley, con Demi, como he dicho, con Kesha, Cristina, Kylie. Las grandes divas en estos momentos que están triunfando por todo el mundo y haciendo conciertos. Háblanos del estilo de música que tú dominas. Yo lo llamo, el término realmente no es que exista mucho, hay mucha gente que lo utiliza, sobre todo en Londres, lo escuché la primera vez y dije, este soy yo. Que lo llamo comercial dance, porque realmente es pop, todo lo que sale. Porque claro, tampoco lo puedo llamar pop dance o street dance, porque todo se ha vuelto tan comercial y tan de tele y de videoclips y todo eso, que comercial dance es yo creo el nombre al que otorgaría mi estilo, ¿no? Y de danza,
Es que mezclo tanto. He hecho ballroom, baile salón, ballet contemporáneo, bailes latinos. Y ahí vas mezclando. Y mezclo, depende de lo que la canción me inspire y las raíces de la canción, de la producción de la canción, de la música tenga, es así como coreografía. Bueno, casi como hacer un plato, como hace un chef con los ingredientes. Una ensaladita, una ensalada, ¿no? Me encanta. Te ha pasado, tu historia es muy parecida a la de muchos bailarines aquí en España que tienen que marcharse fuera para triunfar, ¿verdad? Sí, la verdad es que yo, bueno, estaba aquí en la tele y todo eso, pero realmente, o sea, para mis padres y para la gente que me veía en la tele o mi abuela, yo había triunfado, pero para mi corazón no. Porque yo cuando empecé a bailar por la gente, por lo que he dicho, que grababa esos videoclips y todo. Entonces para mí, cuando llegué a Estados Unidos y ya empecé con una de las artistas que es por la razón por la que yo soy realmente Alex Bullón, porque mi nombre real es Alejandro, pero bueno, empecé con Alex Bullón y todo porque todo eso, antes de Lady Gaga nadie podía decir mi nombre en Estados Unidos, entonces era todo Alex. Es más fácil para los americanos Alex que Alejandro, ¿no? Sí, pero antes de, o sea, para mí la razón por la que soy yo Alex Bullón como coreógrafo y bailarín es por Britney Spears, por Janet Jackson, entonces para mí el llegar allí y trabajar para esta gente y que quieran recibir de mí, para mí eso fue un sueño y para mí eso es decir, wow, lo he conseguido, ¿no? Ahora llegas unos días a Badalona a compartir toda esa experiencia con gente joven que también te mira a ti y encuentra un icono, una referencia, ¿no? Eso, mira, la verdad es que eso también, o sea, después de todo esto que he dicho de bailar con nuestras artistas o todo, para mí cuando yo siempre me emociono máximo, lo más es cuando doy clase, me encanta dar clase y creo que me considero un buen profesor porque realmente me preocupa mucho lo que mis alumnos piensen y reciban y aprendan al final de la clase, ¿no? Yo creo que es lo más importante, porque yo he sido alumno y yo he sido muchas veces que he estado detrás de la clase y decir, pero ¿esta persona le importo yo o no? Entonces me ponía a lo mejor delante y decía, ay, pues esta persona no me conoce, pues a lo mejor no le... Pues yo cuando doy clase quiero cancelar todo eso, quiero que la gente realmente vea que estoy ahí por cada uno de ellos y que... Es que, bueno, que realmente todos han venido y han puesto dinero por venir a tomar clase conmigo y para mí eso es un honor y es lo que más me emociona, lo que más me gusta hacer, ¿no? Alex, ya para acabar, cuando vemos esas grandes artistas en el escenario, en conciertos, vemos a Beyoncé, a Rihanna, toda esta gente, detrás hay un coro de bailarines que son en realidad los que están vistiendo esa actuación, los que están haciendo que eso sea redondo, ¿no? Son bailarines súper profesionales, muy válidos, que llevan años y años como tú, dejándose las zapatillas sobre el escenario, ¿verdad? Trabajamos muy duro, la verdad es que trabajamos muy duro. Es muy competitivo en Estados Unidos la danza. Muchísimo. Y veo como que ahora también como que veo otra vez que la danza se está introduciendo mucho en los vídeos musicales. Yo creo que ha habido como una época de los últimos 5 años que no había tanto, pero ahora con Sia, Ariana Grande y toda esta gente que está metiendo, Meghan Trainor, que está metiendo tanto bailarín, yo creo que hay mucha más competición. Y ahora Instagram y YouTube y todo esto está publicando muchísimos vídeos musicales. Vídeos de baile y yo creo que es súper importante y eso me hace súper feliz. Que al mismo tiempo es como hay más competencia, es como que te lo tienes que currar más, ¿no? Pero ¿Es un estímulo? Sí, es lo que iba a decir ahora, es un estímulo, es una motivación y inspira, ¿no? ¿Te veremos algún día dando clases por Badalona cuando ya a lo mejor las rodillas ya no den tanto de sí? ¿O? Por supuesto, o sea, yo empecé a estudiar una carrera y la tuve que dejar porque no tenía tiempo, o sea, me tenía que ir a bailar, me tenía que ir a... Porque yo he bailado para María Isabel cuando era muy jovencito aquí. ¿Has bailado para María Isabel también? Bueno. Entonces, claro, yo me iba de tour por España y o sea, no tenía tiempo, ¿no? De estudiar según qué cosas, ¿no? Pero, o sea, para mí lo que me queda después de todo esto es abrir o una escuela o realmente empezar a dar clase a saco por todas partes. Bueno, ya vemos otro ejemplo de bailarín que triunfa en el extranjero, ¿no? Y además que utiliza las redes sociales, o las redes sociales se han servido de escaparate para todo ese talento que tú llevabas, ¿no? Muy importante. O sea, YouTube es... Justin Bieber salió después de mí, ¿no? Pero yo me sentí como un poco eso, me sentí como el niño pequeñito que empezó a, bueno, tan pequeñito, no era 18 años, pero empecé a publicar y me encontraron y me dijeron, vente para acá. Y en realidad me costó 2 años decidir que sí, pero al final me fui y mira, valió la pena el riesgo y el susto y el miedo de estar solo en un país extranjero, ¿no? Bueno, pues Alex, disfruta estos días en tu casa, en Badalona, que te cuide mucho la familia, que luego tienes que recargar pilas, batería y volver a bailar por todo el mundo. Muchas gracias. Muchísimas gracias.
infinity. We're higher, we're reaching for divinity.